siguiente video, vamos a revisar diferentes operaciones básicas que van a ser súper claves más adelante. Entonces, la primera es un poco cómo crear objetos. Y esto puede servir para cuando uno está haciendo simulaciones o cuando quieres crear nombres o calcular nuevos elementos en R. Entonces, la primera que vamos a ver es cómo crear una secuencia. Y eso usa la función sec, que es de sequence, y los elementos que recibe esa función es desde dónde empieza hasta dónde se acaba y qué tan larga puede ser. O luego vemos una alternativa. Entonces, por ejemplo, en este caso, esta secuencia va del 1 al 10 y este es length out, significa de qué tamaño quiero que sea mi secuencia. Entonces, en este caso, lo que hice fue una secuencia de 10 elementos del 1 al 10 y se ajustan los intervalos para que todos sean iguales y terminen siendo 100 elementos en total. Alternativamente, en lugar de decirle el tamaño de la secuencia, puedo decir de qué tamaño quiero mi intervalo. Entonces, suponiendo, por ejemplo, que yo quiero hacer una secuencia de el 2 al 20 y que quiero que vaya de 2 en 2, entonces puedo usar el elemento by. Y si vemos esta secuencia, va de 2 en 2, del 2 al 20. Entonces vamos a dejar esta guardada aquí porque nos va a servir después. También se puede repetir datos, entonces para eso se usa la función rep, que es de repeat o repetir. Y puedo repetir, por ejemplo, voy a repetir esta cadenita, este vector de aquí que creé con la función c, que dice hola, buen día. Entonces hay dos opciones. Puedo primero decirle que me repita cada uno de estos elementos 10 veces con el elemento each. Lo pongo igual a 10. Entonces, si ven aquí, primero se repite hola 10 veces, luego ven y luego día. La otra que puedo hacer es quitar eso de ahí y dejar solo el 10. Cuando hago eso, en cambio, se repite esta secuencia 10 veces. Entonces se nota la diferencia ahí. Y puedo revisar la estructura de un objeto usando algunas de estas funciones de aquí. Entonces, por ejemplo, tengo mi secuencia 1. El resumen me va a dar un resumen numérico si es que es un objeto numérico. Entonces, te da el mínimo, el máximo, la media, el promedio y el primer y el tercer cuartil. Esta función str de estructura me da, le vamos a reemplazar aquí por este vector que creamos. Y entonces aquí me dice que son datos numéricos y que es un vector que tiene 10 elementos, del 1 al 10. Y la función head, que significa cabeza, lo que nos muestra son los primeros 6 elementos de un objeto. Entonces ahí están los primeros 6 elementos de mi objeto. Esto sirve cuando uno tiene objetos enormes, por ejemplo. Si es que yo hubiera cambiar esto por length out. Voy a hacer que mi secuencia del 2 al 20, en lugar de ser de 2 en 2, tenga 1000 elementos. Entonces es una estructura, un objeto enorme. Ahí ven que tengo del 1 al 1000 elementos y aquí igual me salen los primeros elementos, los primeros 6. Las operaciones matemáticas básicas se puede sumar usando el símbolo de más. También se puede restar 30 menos 6 con el símbolo de menos. Para multiplicar se usa el asterisco. Para dividir se usa esta línea diagonal. Para hacer operaciones exponenciales, entonces, por ejemplo, quiero hacer 5 al cuadrado, uso este simbolito de aquí, que normalmente es Shift 6, pero puede variar según el teclado. O lo puedo hacer al cubo, por ejemplo. También puedo sacar la raíz cuadrada, que es SQRT por square root. Y puedo hacer logaritmo. Entonces esta función, el default es así, sacar el logaritmo natural.
Entonces el logaritmo natural de 10 es 2.30 y pico, pero lo puedo modificar para que sea base 10. Entonces en ese caso el logaritmo base 10 de 10 debería ser 1. Y puedo sacar, por ejemplo, hacer lo contrario, exponencial de 10. Luego puedo hacer operaciones condicionales. Entonces voy a quitar esto aquí. Vamos a usar nuestro vector 1, que es este... Ay, perdón. ¿Cómo se llamaba? Secuencia. Ya. 1. Ya. Entonces... no. Perdón. Vamos a crear un nuevo vector que sea un poquito más. Vamos a crear una secuencia que vaya de el 1 al 20 y que vaya de 1 a 1. Ya, la vamos a guardar. Y esta va a ser nuestra secuencia 2. Ya. Entonces, si quiero saber, veamos cómo se ve. Quiero saber cuál de estos elementos es igual a 4. Debería salirme 1, ¿no es cierto? Entonces, para eso uso los dos signos de igual. Y me sale false, 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 true. Entonces, eso está bien. Quiero saber ahora cuál de estos elementos es mayor que 4. Entonces, para ser mayor, vamos a hacer sec que sea mayor que 4. Perdón. Entonces, solamente estos elementos de aquí son mayores que 4. Tiene sentido, viendo cuáles son, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuáles son menores que 4? Hago con el símbolo en la otra dirección. Puedo hacer lo mismo, pero pidiéndole que me dé los que son mayores o igual a 4. Entonces, aquí, perdón, ¿cuáles son menores o igual a 4? Va a ser un poquito diferente, ¿no es cierto? Porque aquí el cuarto elemento está incluido. Lo mismo para ver mayor o igual a 4. Ya. Y ahora, ¿cuál de estas no es igual que 4? Me debería salir todas verdadero excepto el cuarto elemento, ¿no es cierto? Perdón, el signo de exclamación va primero. ¿Cuál de estas no es igual a 4? Entonces aquí, solamente esta de aquí es falso, ¿verdad? Porque todos no son 4 excepto el número 4. Listo, esas son operaciones numéricas básicas. Ahora, para texto, se puede unir... no, vamos a acabar aquí nomás, perdón, siguiente.